Muy buenas a todos. Aquí me veis con unos catálogos de Lada bastante variados. Como podéis ver, se tratan de la última época, de los últimos años donde ya se vendieron coches. Y bueno, me los dio Asier hace unos días y después de hojearlos he estado observando muchos detalles y me parece que debemos comentarlos para traer un poquito más de conocimiento al canal. Digamos, el más antiguo sería el de este Niva junto con el del Kalina. Primero creo que voy a explicar los de los Niva para explicar las diferencias. Como podéis ver, los diseños son distintos. Estos se tratan de la época de automóviles rusos cuando estaban en Madrid. Y este no pone nada, pero por el diseño y que se trata de la serie M, que es un poquito más moderno, podemos observar que bueno, se trata de los Lada que se vendían en la época de León. De hecho, si buscáis un poco en internet, veréis que estos catálogos se pueden encontrar con fecha de 2012 y 2013. Así que vamos a explicar sus diferencias y a ver qué os puedo contar. Vamos a empezar con el más antiguo, que se trata del catálogo de este Lada Niva. Vamos a intentar fecharlo. Tiene que ser de la época anterior al Niva M, porque como veis, se trata del Niva con los retrovisores antiguos a comparación de este, que también cambiaba las luces de, vamos, de posición e intermitentes. Así que este NIVA tiene que ser anterior a 2009. Lo que pasa es que sí que habla de la normativa Euro 4, así que aunque sea de la importadora de Madrid, este tiene que tratarse de un NIVA de la época del año 2005 a 2009 aproximadamente. También sabemos que se trata de la época más o menos del 2007 en adelante porque el coche vuelve a llamarse Lada. Ya sabéis que aquí en España se llamaron Baz durante una temporada, pero recuperaron ese nombre en 2007. Lo que no recuperó fue el nombre de Niva porque, como bien alguien dijo en el canal hace poco, el nombre quedó registrado para el Chevrolet Niva, entonces no se podía usar aquí. Uno de los extras que ya lleva este coche fue la incorporación de la dirección asistida como elemento primordial de fábrica. Otra de las novedades aquí hace referencia a la nueva inyección multipunto. Ya sabemos que el Niva anteriormente llevaba la monopunto. Este motor 1.7 ya estaba más evolucionado y bueno, pocas más diferencias que mostrar porque el Niva es bastante conocido, lo que deja que un catálogo bastante escueto. Sí que tiene aquí sus características técnicas con mucho más detalle, pero poco más. El Niva, como ya es tan conocido, poco más hay que vender. Lo que sí, mostrar un pequeño detalle, y es que este Lada Niva aquí lleva el símbolo viejo. En España llevó el símbolo oval con fondo azul hasta el año 2007 más o menos, en la época de Autobaz, cuando se llamaron aquí Autobaz. No sé si este coche sería así para el extranjero, he visto unidades extranjeras así, o es que fue antes de pasar una revisión y que se acomodase. Lo que no sé es qué símbolo llevaron desde que se llamaron Lada en 2007. No sé si ya llevarían algo más parecido a eso o este entró en la época del Niva M. Así que eso lo dejo como pequeña curiosidad. Pasamos ahora al catálogo de la serie M, el catálogo de 2012, un catálogo ya que se hizo con un cambio de importadora. Es por eso que quizás veis que, bueno, las letras o las fotos son menos elaboradas que su contraparte, porque, bueno, están editadas para una importadora que no tenía igual tanta previsión de venta. Aparte de las notables diferencias que ya hemos comentado, vamos a abrir el este y observamos una por dentro que es bastante notoria, que es el cuadro digital que ya se incorporó en esta serie. Un cuadro que le da un aire bastante más moderno. Respecto al interior, pues poco más cambia. Pero aunque los cambios sean sutiles, creedme que sí que se nota la diferencia de un Niva M a un Niva anterior a, por ejemplo, del año 2007, como hemos visto antes. Aquí en esta fotografía nos habla también de todas las diferencias que ha ido adoptando. La dirección asistida ya se nombraba, pero bueno, aquí tenéis unas cuantas como el embrague, suspensión, frenos, etcétera. Y aquí habla un poco también de su amplitud. Por último, en la cara trasera tenemos más características técnicas de estos coches, muy similares a la del Niva de 2007. Sin embargo, sí que tenemos aquí una diferencia, que es los frenos asistidos con ABS, cosa que en este Niva no podemos decir porque no está.
Ahora vamos con el que es para mí el catálogo más elaborado de toda esta colección, el más extenso, el que se trata del Lada Kalina. Y los más observadores ya habréis notado aquí una diferencia, y es que bueno, incluye la versión familiar, están las tres carrocerías. La versión familiar que fue una de las que no llegó a España, pero aparece en el catálogo. Aquí, como veis, ya aparece en las primeras páginas y esta es la página que, bueno, muestra las tres carrocerías, pero también muestra toda la variedad de colores que había para esta serie de coches. La verdad que aquí no miente, estos eran los colores que había disponibles, pero también pone que se consulte la disponibilidad. Estos coches no se podían traer directamente de fábrica con el color que pidieran, se venían en cupos y había disponibilidad de ellos. Aquí unas tomas más en el interior del coche, mostrando algunas de sus características como maletero, con toda la habitabilidad que puedes tener en este coche. Un coche que, sigo diciéndolo, a mí me parece que está muy bien resuelto para los años en el que salió. Este coche llegó en 2007 y me parecía que es un diseño bastante coetáneo con la época. Aquí sigue alabando todas esas virtudes a las que hacíamos referencia, el desarrollo y todas las virtudes, equipamiento que tenía, que como ya digo, muy similares a las de los coches de la época, sobre todo teniendo en cuenta que el tamaño y precio. Si lo leéis en detalle ya veis que habla de hasta el ángulo de apertura de las puertas, también habla de la regulación del volante, hace referencia a la ergonomía, o sea, un coche muy bien resuelto, muy bien pensado. Aquí vemos otra toma de la carrocería familiar, la cual no llegó a España. Pero como veis, se estaba pensando, los catálogos ya estaban editados para que apareciese. O sea, estaba pensada esta carrocería para llegar aquí. Por último, aquí tenemos la página con las características técnicas. Como veis, solo hace referencia a un motor, el 1.6, pero es otra de las cosas que también se quisieron llevar más adelante. Yo calculo que este catálogo sea de 2007 porque el motor 1.6 ya era bastante grande, se buscaba una versión diésel y un motor un poquito más pequeño para hacer competencia a otro tipo de vehículos. Se sabe que se intentó llegar a traer el 1.4, pero tampoco fue posible. Y eso lo sabemos si observamos revistas de la época, sobre todo en las que ya tenían información un poquito descatalogada. Esta, por ejemplo, es una marca motor de 2013, una de las que he cogido aleatoriamente, y vemos que aparece el Kalina, que ya está descatalogado, pero solo con la versión 1.4 16 válvulas, un motor de unos 80 caballos que, como veis, precios ya había, pero parecen datos antiguos que han sacado como que ya tuvieran pensado haberlo incluido en la gama, algo que nunca se llegó a producir. Por último, echamos un vistazo a todo el equipamiento que podía traer el coche. Hay algunos que según versiones pues podían traer más cosas, algo que ya hemos comprobado en unidades funcionales. Y en la parte trasera del catálogo también hay cosas que comentar. Por ejemplo, que el ADA seguía colaborando con CEPSA en esos años. También existía un teléfono 24 horas de asistencia. Y esta última frase, que es bastante llamativa, ¿no? Por lo de la continua investigación. Y bueno, sabemos que sí, el ADA iba cambiando cada poco, igual según iba descubriendo había alguna cosilla que cambiaba de un modelo a otro, entonces es posible que no coincidiese con las fotografías. Pero cosas muy pequeñas, no penséis que hacía grandes cambios, una cosa que la gente se lo puede tomar a risa porque lo obsoletos que decían de estar estos coches. Sin embargo, en la misma foto ya vemos que este interior, este volante y este mando de luces no coincide exactamente con el de otras versiones funcionales. Así que, sí, como veis, hay pequeños cambios que se iban haciendo. Por último, vamos con el folleto del Lada Priora del año 2013. Un folleto que sí que aparece en las tres versiones, cosa que sí que llegaron a España. Como veis, estas fotos también son antiguas. Este es una foto que rondaba por internet hace muchos años,
con las manetas de la serie Staura, los Staura, bueno, y estas llantas que tampoco se vieron mucho por aquí. Lo que sí que sabemos es que los 5 o 6 Prioras que vinieron con automóviles rusos, aquellos que vinieron de prueba, sí que tenían ese tipo de manetas. Así que es posible que sean una serie antigua, una foto antigua, ya que cuando se ponían aquí eran nada más que un apaño, es un accesorio. Aquí vemos otros de los cambios, como este interior, este cuadro o este mando de luces que también cambia, lo que hemos dicho antes. Depende de qué año se ponían unos materiales mejores o peores. Ahora abrimos aquí, nos enseña las tres carrocerías. Es un catálogo, como ya podéis imaginar, es de una importadora muy pequeña, así que tampoco es demasiado elaborado. Aquí seguimos mostrando más características técnicas, todo lo que viene en la parte trasera de estos catálogos. Y sí que tenemos una serie de equipamientos distintos, el LX o el que se conoce en las revistas como Luxe y el base. Yo la verdad no he conocido ningún modelo base en España, salvo quizás los primeros que vinieron, que desconozco qué acabado serían, pero como se trataba de una serie de vehículos importados en muy bajas series, yo diría que aunque vienen el base en opción, todos eran los LX o Luxe, porque tampoco había mucha diferencia de precios, todos valían igual. Yo creo que solo llegaron a traer esa versión. Sí que he visto que además tenía aquí un fallo porque tenía una de las características repetidas, que son las lunas tintadas. Aquí aparece una y aquí aparece otra. Así que nada, estos han sido los catálogos que me dio Asier y que le agradezco que los pueda tener aquí conmigo, porque como veis no dejan de sorprendernos, ¿no? Son cosas que, bueno, hasta el más mínimo detalle tiene algún secreto o algo que explicar. Futuras piezas de museo que me gustaría exponer cuando logre mi sueño. Así que nada, espero tenerlas conmigo y poder mostrarlas junto a los coches y muchos más detalles que tengo aquí coleccionando y que, bueno, les daremos salida de esa forma, mostrándolo al mundo. Así que nada, esto termina por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.